Dios te bendiga grande y poderosamente. En esta mañana saludos a cada uno de ustedes, fiel seguidor de este su programa evangelístico Caminando con Dios. Saludo a cada uno de ustedes, Iglesia del Señor, pueblo del Señor, y que la paz de Cristo sea sobre su vida hoy y siempre. Vamos a meditar en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana y hacemos una corta oración. Soberano Dios, grande, eterno, poderoso eres, mi Dios. En este día nos ponemos en tus manos, Padre, confiando que todo lo que vayamos a realizar lo realizamos bajo tu gloria, bajo tu poder, bajo tu dominio, bajo tu concepto, bajo tu voluntad, Señor. Sana, Padre, aquel que tienes que sanar, al enfermo, al oprimido, al angustiado, al afligido, lo ponemos en tus manos, Dios eterno. Que la paz de Cristo sea sobre nuestras vidas, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Oramos, damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Vamos a estudiar Apocalipsis 6, versículo del 1 hasta el 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Le seguía y le fue dado potestad sobre la 4.ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Santo, poderoso es el Señor. Apocalipsis quiere decir revelación. Apocalipsis quiere decir que Dios abre los libros, Dios abre los sellos para dar a conocer los juicios finales que Dios tiene preparado para esta tierra, para aquellos que no quieran aceptar el evangelio de gracia, el evangelio de Cristo, aquellos que negaron la fe, aquellos que se apartaron de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aquellos que abandonaron a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y para esto es estos sellos, tiempo final, tiempo de angustia, tiempo de dolor, mis santos hermanos. Y es por eso que tenemos que hoy en día prepararnos, hoy en día recibir el Evangelio de gracia para evitar, para no perecer estos juicios de Dios con la humanidad que ha estado en desobediencia, con la humanidad que ha estado en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 2 dice la palabra del Señor:
un caballo blanco. ¿Qué es un caballo blanco? El animal representa un tiempo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad. Una paz falsa que será muy breve y esta paz será introducida por un serio de sistema del Mesías falso que culmina con el ascenso del anticristo. El que lo montaba, los 4 caballos y su jinete representa un de esta paz falsa, El arco significa de guerra, pero la ausencia de las flechas implica es una victoria que se logrará sin derramamiento de sangre. Es una paz que se alcanza por medio de un pacto y un acuerdo, no como resultado de una guerra que pronto vendrá, sino que es una paz ficticia, una paz que no durará poco, y esto está establecido para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mateo 24, 3, 5. Vamos a leer, a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, iglesia del Señor, que nosotros debemos de estar atentos a las cosas, a las consecuencias de lo que la palabra de Dios nos habla, de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice ahí. Dice Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si es verdad, como vemos aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 6:2, que dice: Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso es lo importante, mis santos hermanos, que no nos dejemos engañar, porque este caballo blanco representa una paz ficticia, una paz que no es duradera para el pueblo de Israel. Recordemos, iglesia del Señor, que en los tiempos finales van a haber muchos acontecimientos que aún la iglesia podría o podrá ser engañada, pero tenemos que estar siempre vigilantes, siempre atentos de las cosas que pueden suceder. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 3 dice la palabra de Dios ahí mismo en Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira, ven y mira. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Alabanza te damos a ti, Padre, en este día. Gloria al Santo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, mis santos hermanos, para poder entender, poder estudiar, mis santos hermanos, iglesia del Señor. Es algo importante que cada uno de nosotros debemos de meditar y escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios nos habla, escuchar lo que Dios nos dice en esta palabra. Ven y mira. Juan, por medio del Espíritu Santo de Dios, miró las cosas que Dios le mostró para que esa revelación vaya a la iglesia de cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. En el versículo 2 entendemos y vemos que el caballo blanco representa la paz, una paz ficticia, una paz suave, una paz tranquila. No es una paz duradera, no es una paz eterna, iglesia del Señor.
Por eso es importante, debemos de estudiar, leer el libro de Apocalipsis 6, mis santos hermanos. Si usted tiene tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pidámosle sabiduría para poder entender esta palabra y poder decir qué es lo que nos dice. Y vemos en el versículo 4, dice, salió un caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la paz, de la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros. Así es, mis santos hermanos. Auto de guerra. Su apariencia representa al holocausto de guerra. Vámonos a Mateo 24, 7, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, amigo, hermano, tú que me escuchas, será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Dios concederá a este caballo y a su jinete poder para desatar guerra a escala mundial. Por horrible que sea este juicio, apenas será principio de dolores en el derramamiento de la ira de Dios. Mateo 24, 8 dice la palabra del Señor, y todo esto será principio de dolores. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra significa dolores de parto, las hambrunas, los terremotos, los conflictos han caracterizado siempre la vida en el mundo caído, pero al llamar a estas cosas el principio de los dolores de parto, Jesús nos indica que las cosas serán mucho peores al final de los tiempos, siendo esta tribulación señal inequivocada de la pronta llegada del Mesías para juzgar a la humanidad pecadora y establecer su reino milenial. Estos son los acontecimientos que va a suceder más adelante, a futuro, mis santos hermanos. Por eso es importante que nosotros nos estemos en comunión los unos a los otros. La palabra de Dios nos enseña, dice en Marcos 13, 7, leamos a ver qué nos dice en Marcos 13, 7, Iglesia del Señor, a ver qué nos dice ahí. Dice, mas cuando hagáis de guerra y de rumores de guerra, no os conturbéis, porque es necesario que sucedan así, pero aún no es el fin. Amada Iglesia del Señor, si es verdad, muchos años atrás nosotros hemos escuchado, hemos oído de guerra, de rumores de guerra, pero Dios nos habla en la palabra de Dios, nos dice que aún no es el fin. No es el fin, pero debemos estar siempre percibidos, debemos estar siempre atentos a las cosas que Dios nos habla, a las cosas que Dios nos dice a través de su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los homicidios se volverán algo común y corriente. Eso es lo que va a acontecer en los postreros tiempos. Asalto, robo, secuestro, homicidio. Y va a ser como algo normal, algo que sucede en la vida cotidiana. Y eso es lo que hoy en día se vive, Iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La espada no es la grande y ancha, sino la más corta que puede maniobrar con facilidad y que los asesinos utilizaban con frecuencia, así como los soldados al calor de la batalla representan un armamento desprovisionado para poder luchar en el calor de la batalla. La espada representa un argumento desproporcionado en los muertos violentos y los masacres y la revuelta que hoy en día hay. Si meditamos y pensamos de todos estos acontecimientos que se dan hoy día, mis santos hermanos, es porque eso es lo que se vive hoy en día. Por todos lados se vive asalto, robo, secuestro, violaciones, crímenes, Iglesia del Señor, y debemos de estar percibidos de todas estas cosas, pero recordemos que aún no es el fin. Debemos de aceptar, debemos de estar atentos de las consecuencias
que se viene o de lo que ya se está dando. Versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, Juan abre el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Gloria sea el nombre del Señor. El color negro representa el hambre. La guerra a escala global afectará en gran manera el suministro de alimentos y el hambre se hará sentir en todo el planeta o en todo el mundo. Una balanza, esta era un instrumento de medición y consistía de dos bandejas pequeñas que colgaban al lado de un travesaño. Su presencia indica que la escasez de alimentos llevará a racionamiento obligatorio y larga fila de personas hambrientas para poder comprar, para poder ceder un poquito de alimento. Eso es lo que representa el caballo negro, mis santos hermanos. Caballo negro representa hambruna, representa escasez, donde los seres humanos a futuro van a hacer largas colas, largas filas para poder comprar alimentos, y los alimentos serán a una medida poco para cada familia o para cada persona. Ese es el sufrimiento, esos son los juicios de Dios que están listos para cuando Él lo quiera enviar a este mundo, y nosotros debemos estar pues percibiendo las cosas de nuestro Dios. Y versículo 6 nos enseña, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La cantidad aproximada que se necesita para el sostenimiento diario de una persona, un denario era el salario normal por todo un día de trabajo, que en aquel entonces comprara alimento suficiente para una sola persona. 6 libras de cebada. 6 libras de cebada. Este grano, mis santos hermanos, se utiliza por lo general para alimentar animales porque es bajo en nutrientes y es más barato que el trigo. Un día de trabajo solo permite comprar alimentos para sostener a una familia pequeña, y es por eso que en ese tiempo la cebada va a ser el alimento para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que esa cebada era para los animales, pero a causa de la hambruna, a causa de la escasez de alimentos, cada persona tendrá que trabajar, cada persona tendrá que comprar ese alimento para poder servir de provecho, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice, lo que nos habla la palabra de nuestro Señor. El aceite ni el vino, ahí mismo está. Aunque el hecho puede ser que estos alimentos no serán afectados por la escasez, una interpretación contextual indica que ciertos víveres básicos como el aceite que se usaba en la preparación del pan y el vino que se consideraba indispensable para cocinar, para purificar el agua, de repente se convertirán en artículos de lujo y que deben protegerse con recelo. Así es. Sabe muy bien que las cosas muy buenas va a ser reservada para las personas que tengan el dinero para poder comprar y para poder alimentarse. Todo eso va a suceder en tiempos finales, iglesia del Señor. Por eso es mi hincapié, es que debemos estar percibiendo, debemos estar atentos, debemos escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Gloria a su nombre de nuestro Señor. El versículo 8 dice así, el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y la muerte le seguía, y fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra.
con mortandad y con la fiera del campo. Aleluya. La muerte, mis santos hermanos, va a seguir, la muerte va a estar ahí latiente en cada persona, en cada uno de nosotros. La palabra glorofila se deriva de este adjetivo griego y se escribe la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición. Dios concede a este jinete la autoridad para traer muerte individual al 24% de la población mundial, mis santos hermanos. Hades, el lugar de los muertos, que se identifica con la relación directa con la muerte. 20:13 dice Apocalipsis, vamos a ver 20:13 que nos habla, que nos dice ahí la palabra de nuestro Señor. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es, iglesia del Señor. Así es, hermano, tú que me escuchas. Debemos estar percibiendo, debemos estar velando, debemos estar atentos de los acontecimientos que se podrán dar a futuro. Y es por eso que Dios nos habla, Dios nos explica, Dios nos exhorta, que le busquemos a Él, que estemos atentos a la palabra del Señor, que estemos preocupados por siempre hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo honesto y vivir lo que Dios manda a través de su palabra. Son tiempos dolorosos, tiempos finales, mis santos hermanos, donde la iglesia del Señor, donde tú tienes que hacer la paz con Dios, donde tú tienes que convivir. Que Dios en esta preciosa mañana te bendiga, te dé fuerza, salud para poder avanzar y poder crecer y poder seguir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Santo, gloria al Poderoso, gloria al Eterno. Gracias por todo. Amén y amén.